La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: hermanos, sabed que ya es hora de despertar, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando empezamos a creer. La noche pasó y llegó el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día honestamente, no en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envidias, antes bien revestidos de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra consternación de las gentes, por la confusión que causará el ruido del mar y de sus olas, secándose los hombres por el terror y recelo de las cosas que sobrevendrán a todo el universo, porque las virtudes de los cielos se bambolearán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comenzare pues a cumplirse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo esta y símil: ved la higuera y todos los árboles, cuando producen ya de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que con todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Empezamos este tiempo del Adviento, un tiempo tan tierno, digamos así, con un espíritu de ternura, con realmente la promesa de Dios que se empieza a ver realizada en el tiempo, las 4 velas de colores, 3 violetas, una rosada, y la vela blanca, la Natividad, implica cada una un domingo del Adviento que se prende 1000 años de espera. 4000 años tardó Jesucristo, nuestro Señor, en ver la plenitud de los tiempos y ver que todo estaba preparado ya para encarnarse en la Santísima Virgen María y venir a este mundo a redimirnos después del pecado de Adán y Eva. Por eso vamos a tratar, sabiendo todas estas cosas, y a tratar de nosotros asimilarnos a Cristo, que ese es el fin de la vida cristiana. El Adviento, la espera de nuestro Señor, prepararse para la venida de Cristo nuestro Señor, realmente es asimilarse a Cristo, es ir tratando de parecerse cada vez un poco más a Cristo nuestro Señor, no solo recuperando la gracia si la hemos perdido, es decir, si estamos en pecado mortal, ir a confesarnos y salir de esa falta grave y empezar un camino de virtud, sino también teniendo esa gracia, ir aumentándola. Pero no es solo eso la vida cristiana. La vida cristiana, la lucha de perseverancia en la gracia, implica también realmente despertar de ese sueño de la indiferencia, digamos así. Implica el pensar como Jesucristo, el amar como Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos problemas no tenemos a veces en las vidas familiares? ¿Por qué? Porque no se ama al prójimo como ama Cristo nuestro Señor a cada alma. No solamente en las cuestiones de paciencia o de caridad, sino en la comprensión también, entender. Por eso, como somos demasiado orgullosos y demasiado egoístas, y eso lo demostramos muchas veces en nuestras actitudes todos los días, no entendemos la situación del otro. Entonces, en ese orgullo y en ese egoísmo no es un amor cristiano eso. Porque ese amor orgulloso, ese amor egoísta, es un amor que se hiere por cualquier cosa y manifiesta el propio ser, la justicia, la venganza, la ira. Por eso San Pablo nos dice que es tiempo de despertar del sueño y no andar en esas riñas, en esas disensiones, ni echados a los vanos placeres, a los placeres que después dejan la conciencia rota, sino que tenemos que amar como Jesucristo. Pensando como Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo nuestro Señor en este lugar, en esta situación? Entonces, así amar la situación y tratar de corregirla, obrando como Cristo. Por eso este tiempo del Adviento es un tiempo de grandes enseñanzas, es una santa penitencia también, por eso demorado, por eso no se canta gloria, no se reza ni se canta gloria en las misas cantadas, por eso no hay flores en el altar, todavía se dice el aleluya porque es una penitencia diferente a la de Cuaresma.
Esta es una penitencia donde estamos suplicando la venida de Cristo. En la Cuaresma ya no tenemos que pagar de plano nuestros pecados. Por eso la Iglesia va tratando de hacer también que cuerpo y alma entren en este espíritu de preparación de la venida de Cristo nuestro Señor, de su natividad. Y para eso nos pone realmente en este tiempo litúrgico, estos 3 domingos más el domingo de Navidad, el cuarto, 4 domingos que van, pero el último ya es el más cercano a la natividad del Señor, que empieza el Adviento siempre, un dato litúrgico, alrededor de la fiesta de San Andrés Apóstol, es decir, que el Adviento puede caer entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Ese es el margen de fechas en que el Adviento puede caer. Entonces, estos 4 domingos de Adviento, más el día de la Natividad de nuestro Señor, son domingos de preparación donde la Iglesia nos propone realmente los modelos que vamos a tener que seguir, para pensar, para amar y para obrar como Cristo nuestro Señor. El primero es el profeta Isaías, que va a estar en los textos de la misa, va a estar para el sacerdote en los textos del breviario. El profeta Isaías, que fue llamado el evangelista del Antiguo Testamento, porque fue el que tuvo la visión más clara de Jesucristo Redentor, de nuestro Señor Jesucristo Redentor. Entonces, el profeta de la espera, rorate, celi desu, per la gran pedida súplica, de enviar del cielo el rocío y que las nubes lluevan al Salvador, al Redentor. Esa esperanza, decir, ya ven, Señor, que lo estaban esperando 4.000 años, hijos esperando la venida del Mesías. Es mucho tiempo. Y ya en esa espera el alma viviente dice, el hombre había realmente corrompido todos sus caminos. Había realmente destruido toda esa relación que podía tener un alma buena con Dios, y Dios mandaba a estos profetas para que dijeran, bueno, hagan penitencia, ustedes si se preparan los tiempos se adelantan, porque la venida de Cristo es un hecho contingente, es un hecho que depende de la corrupción del hombre, digamos así. Por eso nuestro Señor nos da a entender en el Evangelio del juicio final, cuando dice, mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán, qué terrible, nos hace ver realmente que cuando venga, va a venir en gran gloria y majestad a juzgarnos, a poner orden de todo, pero conforme a la corrupción de la humanidad. Por eso nosotros vemos que los tiempos ahora se acercan. ¿Por qué se acercan los tiempos? Porque la humanidad está en una corrupción como nunca la tuvo en la historia. Y no hay vuelta para atrás, no se ve que esto se va a revertir, al contrario, esto va cada vez peor. La corrupción del ser humano, un paganismo apóstata, digamos así, porque una cosa es el que no conoce, viene, el que nace en la oscuridad, vive en la oscuridad, le acerca la luz y se ilumina y dice, bueno, estoy viendo, y cambia. Y otra cosa es la humanidad que, como habiendo vivido en la luz, porque el cristianismo se predicó en todos los rincones de la tierra, de repente volver a querer estar a oscuras. Esa apostasía, ese paganismo fruto de la apostasía es tremendo, no tiene vuelta atrás. Por eso nos pone la Iglesia, el profeta Isaías, diciéndonos realmente con esperanza que el cielo va a llover al justo. Y también el otro modelo del Adviento, San Juan Bautista, el precursor del Señor, el que vino a anunciar, a enderezar los caminos del Señor. San Juan Bautista, el símbolo de la austeridad. Dice Sor María de Jesús de Ágreda, para completar la tradición, que desde los 3 años San Juan Bautista se fue al desierto, 3-4 años cuando se fue al desierto, desde que quedó huérfano, a comer chapulines y miel silvestres, esperando y preparándose para, cuando llegaba su tiempo, anunciar la venida de Cristo nuestro Señor, que ya estaba presente, que vestía solamente con pieles de cabras, que vivía entre las rocas. Esa austeridad que prepara un gran bien. Por eso nos pone la Iglesia en este proceso del Adviento también a San Juan Bautista. Los próximos evangelios de los domingos son evangelios propios donde interviene San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no se llega a Dios por la abundancia de las cosas de la tierra. No se llega a Dios por la abundancia de los bienes terrenos, aún de los bienes intelectuales, del conocimiento vano, digamos así. La inteligencia, llenarla de imágenes, llenarla de noticias, llenarla de cosas que no hacen a la salvación.
La voluntad llenarla de deseos, de placeres terrenos para pasar el momento, para pasar el rato, para pasar el tiempo, para tratar de tener la conciencia obnubilada y confundida para no poder prepararse para la venida de Cristo, que la venida de Cristo es la Navidad, sí, cuando la celebramos y estamos, pero la venida de Cristo va a ser el día que cerremos los ojos a este mundo también. El fin del mundo no solamente es cuando lo veamos y es que lo vamos a ver, cada vez que vamos a salir de este mundo, cada alma que entregue al Señor cada día, cuando se muera, ese día es el fin del mundo y ese día nos tenemos que preparar, porque viene el juicio particular preparando el juicio universal. Y por eso San Juan Bautista nos enseña lo que es la austeridad. Y después cuando le van a pedir a él, por ejemplo, van los soldados a decirle qué tenemos que hacer, que no hagan fraudes, que no sean corruptos, que se conformen con su paga, que hagan penitencia, les dice a la gente. Les presenta una vida realmente que purifica el alma de una manera increíble. Por eso tratemos de pasar este Adviento sin tantas cosas superfluas. Vamos a ir viendo, y cuando uno se empieza, se embebe de este espíritu y se da cuenta de cómo vamos perdiendo la vida y cómo vamos pasando y perdiendo los días en cosas tan vanas que nos dejan vacíos. Tenemos un poco de dinero, compramos algo y a los 2 días nos aburrió y queremos más dinero para comprar otra cosa que a los 3 días nos aburrió, y así vamos pasando la vida, y con todo es lo mismo. Vamos a tal lado que queríamos ir y ya estamos aburridos y así. Ese es el hombre veleidoso sin Dios. Por eso entremos en este espíritu del Adviento esperando la venida de Jesucristo nuestro Señor, con la esperanza que nos da el profeta Isaías, con la austeridad de vida que nos enseña San Juan Bautista. Con austeridad de vida es muy necesario. A veces uno piensa que la penitencia es enflagelarse, o hacer grandes ayunos o a grandes vigilias, y no, la penitencia es ir cortándole a la naturaleza todas esas cosas superfluas innecesarias, que nos acostumbramos en nuestra vida. Empiecen a hacer esos sacrificios todos los días en casa y van a ver cómo les va a ir costando al principio. ¿Cómo va a ir costando al principio quitarse ciertos gustos y ciertos confort del cuerpo? Y van a ver cómo van a entrar en un espíritu una vida espiritual más estable, un espíritu más entregado a Dios. Van a empezar a pensar en otras cosas, a poder tener la mente libre para hacer meditaciones, por ejemplo, o lecturas. Por eso la Iglesia nos pone en este tiempo el Adviento, en esta tierna espera de Cristo nuestro Señor, a San Juan Bautista. Y también el tercer gran ejemplo que va a estar rodeando este Adviento y llenándolo es la Santísima Virgen María. El Adviento se llamaba antes, que venía el mes de mayo, ahora decimos el mes de María, el mes de mayo, el mes de las flores, porque era el mes de la primavera. Antiguamente al Adviento se le llamaba el mes de María, porque empieza con la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, el gran anuncio de la venida de Cristo, las almas del limbo esperando la resurrección y la venida del Mesías, se alegran profundamente cuando son anunciados de que el Verbo Eterno ya se encarnó. La esperanza de los profetas y los patriarcas del Antiguo Testamento ya se estaba cumpliendo en la Santísima Virgen María, con su virtud, con su pureza angelical, más que angelical, con su humildad, con su simplicidad de vida, con su sencillez, con su grandeza de Madre de Dios y de esclava del Señor, con esa virtud de la humildad tan profunda que ataca de raíz el mal del hombre, que es la soberbia. El pecado del hombre, como fue el demonio que lo quiso hacer como Dios, Nuestra Señora lo ataca al mal de raíz con una humildad, la esclava del Señor, su madre. Como dice San Bernardino de Siena, María es madre en el tiempo de aquel de quien Dios es Padre en la eternidad. Fíjense la importancia de Nuestra Señora, y aún así se dice la esclava del Señor. Entremos, hijos míos, en este periodo del Adviento y saquemos del Evangelio de hoy, que es el Evangelio del fin del mundo. Podemos hablar mucho de la cuestión escatológica, de la venida de Cristo, que ya hemos hablado durante todo el año, pero realmente vamos a centrarnos nada más en el final del Evangelio. Mis palabras no pasarán. El tiempo pasará, el hombre pasará, el universo, mis palabras no pasarán. Entonces, tengamos cuidado, tomémonos esta realidad de Cristo en serio.
La vida no es un juego, el llegar al cielo no es un juego. Yo se lo dije muchas veces y se lo voy a seguir diciendo. 3 Aves Marías no bastan para salvarse. Para salvarse basta una vida cristiana. Y una vida cristiana en estado de gracia es una guerra a muerte, al mundo, al demonio y a la propia naturaleza, a la carne, con sus pasiones y sus malas inclinaciones. Por eso entremos en este santo Adviento con ese espíritu entonces de fervor y despertarnos del sueño, como dice San Pablo en la epístola de hoy, y empezar a andar en una vida más pura, en una vida más casta, en una vida más humilde, en una vida más austera. ¿Para qué? Para que podamos realmente nacer en Cristo en nosotros. Vayamos preparando, así como preparamos para Cuaresma, son fechas tan importantes estas. Preparemos el alma para el misterio que vamos a celebrar el 25 de diciembre. Preparemos el alma con un estado de gracia, con una santa comunión, con una santa confesión. Después pretendemos llegar a Dios cuando nos morimos y acá en la tierra ni siquiera le prestamos atención. Es una locura, es una locura. Entremos en nuestros corazones y vamos a meditar sobre la vida que llevamos para poder corregirla. Porque de eso se trata la historia de la redención. De eso se trata la redención de Cristo nuestro Señor, de abrirnos nuestros ojos, de despertarnos del sueño de la muerte. Que el sueño de la muerte es una vida pagana. El pecador que vive en pecado mortal, el que habitualmente está en pecado mortal y que no se acerca a los sacramentos, normalmente eso lo llama la teología mística un condenado en potencia. Un alma de un pecador que está en este mundo es un alma de un condenado en potencia, que lo separa del infierno nada más el hilito de la vida. Pero si se muere en ese estado, se hace activo el estado que prepara con su vida de pecado, el infierno. Por eso reflexionemos, hijos míos, y bueno, estamos vivos, gracias a Dios, hoy abrimos nuestros ojos, pudimos asistir a la misa, vengan con devoción a la Santa Misa, por ejemplo. Vengan con devoción, estén atentos, preparen sus corazones a recibir las gracias de la misa. Y para esta Navidad, bueno, llevemos una vida de austeridad y empecemos a hacer un poco de sacrificios y a preparar la venida del Señor. Pero la mejor forma, ¿qué quiere decir Belén? Belén es casa del pan, eso quiere decir Belén. Si nos vamos a acercar, vamos a hacer el pesebre, vamos a acercarnos a Belén, la casa del pan, la comunión. Ese es el espíritu de Navidad, y a ese espíritu nos tenemos que preparar. Y si ya vamos comulgando y preparando nuestras almas, bueno, pedirle a Dios con más fervor. A veces uno habla solamente del alma que está en pecado, o del pecador, o del tibio, o del poco fervoroso, o del poco amoroso de Dios, pero también están las almas fervorosas, las almas que comulgan, las almas que confiesan, que rezan, pues adelante con más amor y con más fervor. Porque el tiempo se acerca, dice San Pablo hoy. Y Jesucristo con más razón nos dice: estoy a las puertas. Y Dios nuestro Señor está a las puertas, hijos. Entonces, a esperarlo con alegría y con un alma preparada a su venida. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a prepararnos a este Adviento, que como ella meditemos en nuestros corazones, reflexionemos en nuestros corazones, demos vuelta en nuestros corazones todas estas cosas que escuchamos, lo que leemos, lo que pensamos, las oraciones que hacemos, hacerlas de corazón, para que realmente dispongan al alma a un cambio real, a un cambio real de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, porque no hay, para Dios no hay medio, no hay término medio. Que María Santísima, con su humildad y con su pureza, nos ayude entonces a trabajar el alma para poder parecernos a ella, que pareciéndonos a ella nos vamos a parecer ciertamente a Jesucristo, para que así, después de haber llevado la cruz de cada día en esta vida, después de haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.